Bueno, para compartir lecturas en estos tiempos en donde tenemos que estar un poco recluidos y distanciados en lo físico, elegí el clásico de la historia del siglo XX del Uruguay, uno de los clásicos, que es Historia de los Orientales de Carlos Machado, editado por Banda Oriental. Yo acá en mis manos tengo la primera edición, casi, bueno, un tesoro, porque bueno, además fue un libro de mi abuelo, pasó por mis padres, me lo dieron a mí, fue uno de los libros que me acercó mucho a la historia y que se los recomiendo calurosamente para tener, compartir, porque además tiene una mirada diferente de la historia. Es polémico, porque es revisionista, porque no va por el lado de la historia oficial, porque tiene juicios de valor también, pero tiene muchos documentos, tiene un entramado de anécdotas y de intereses y de relacionar la región, el mundo y lo que pasaba en Uruguay. No es solo un juntado de fechas y episodios. Y bueno, vale mucho la pena y para celebrar de alguna manera que hay que seguir leyendo y recordar a Carlos Machado, que lo perdimos el año pasado, se acaba de publicar nuevamente esta versión, pero nueva, con esta tapa preciosa, incluso de Fidel Esclavo, que también se los recomiendo, y elegí brevemente el capítulo 8 para compartir un párrafo y despertarles el gusto, el interés y seguir leyendo. El capítulo 8 se llama Inglaterra y la separación. Ustedes verán que además acá dice, debajo del título Inglaterra y la separación, una pequeña frasecita entrecomillada que dice, se lo merecía este bribón. Y lo que hace Machado en todos los capítulos es siempre iluminar brevemente, fugazmente cada capítulo con un fragmento documental. En este caso, el bribón, ustedes se preguntarán quién es el bribón. El bribón fue Manuel García, un diplomático porteño que en medio de la guerra, en 1827, luego de haber obtenido valiosos triunfos de las fuerzas de las provincias y de los orientales, pero con un lío grande que había, en un acuerdo devolvió la provincia oriental a Brasil, lo que hizo que San Martín, que es quien escribió este texto, dijera que merecía que lo colgaran en la plaza pública, que el pueblo era muy tranquilo, aunque ya veremos que no tanto, y que se lo merecía ese bribón. Ahora les voy a contar simplemente el primer párrafo de cómo arranca esta historia, que ya sabemos que es una historia muy mezclada, porque la creación del Estado oriental no fue solo un tema de los orientales, tuvo Inglaterra, Argentina, Brasil, bueno, una cuestión muy interesante. Buenos Aires festejó la victoria que logró La Valleja en Sarandí. O sea que así la gente salió a festejar. La muchedumbre desbordó a las fuerzas de seguridad, asaltó el consulado del Brasil, arrancó y destrozó los emblemas de Pedro I, profiriendo mueras al emperador de los macacos, según relataba en su informe el cónsul agredido. O sea que la barra salió a festejar en Buenos Aires. Y precipitó con su presión al reconocimiento que mencionamos ya. Se refiere al reconocimiento del Congreso de las Provincias Unidas de la provincia oriental como una provincia más. La guerra, como vimos, se generalizó. El almirante Brown, un irlandés al mando de la flota del ejército republicano, venció a los brasileños en Punta del Ara y en Punta del Indio. Oribe, por su parte, logró la victoria del Cerro. Las fuerzas imperiales quedaban encerradas en el puerto bien amurallado y bien abastecido de Montevideo. Pero asomaron pronto divergencias entre los orientales. La Valleja sospecha que Rivera ha tenido contactos con Ventos Manuel. Desde Buenos Aires llaman a Rivera para investigar su actitud y el caudillo se fuga para Santa Fe, a donde lo protegen. Y Rivera se queja duramente escribiendo a Julián Espinosa. Lo que puede la ignorancia o la ingratitud y mala fe. No pierden estos miserables un solo momento en hacerme parecer como un traidor. La puta que los parió. Traidor les he de dar yo si se descuidan. Estaba brava la cosa. Todo entreverado, ¿no? Inglaterra, entre tanto, afinaba sus planes de dominación. Bueno, una historia que se viene muy apasionante, que da para seguir. Yo insisto con que sea este libro, sea otro, compartamos la lectura y en estos tiempos, sobre todo, busquemos más y mejor información para todos. No nos quedemos con una versión, ni del pasado, pero mucho menos del presente.